Yo también perdí cuentas durante 2 años en rentabilidad. Invertí más de $20,000 en educación para haber retirado ni un solo dólar. También perdí entorno, perdí amistades. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo que yo continuara haciendo trading por el tiempo que le dedicaba y por también la cantidad de dinero que había invertido en cursos y pues no había sacado resultados durante 2 años. Entonces te entiendo por lo que estás pasando y por esta razón estoy aquí haciendo este video. Mi nombre es Ashley, tengo 23 años, soy de Costa Rica, de un pequeño pueblo llamado Playas del Coco, y hoy te voy a contar mi historia como trader, con todos mis errores, con todos mis fracasos, aprendizajes y aquello también que finalmente me ayudó a ser consistente después de 2 años de estar a menos $20,000. Primero quiero ponerte un poco en contexto con mi historia, porque sé que muchos de ustedes pueden sacar mucha información valiosa que se pueden llevar y aplicar. Y es que yo siempre fui como muy inquieta. Primero trabajé en una tienda donde ganaba como $30 a la semana, una cosa loca. Y yo me acuerdo que esa tienda vendían ropa como de $100. Y yo decía, no, Dios mío, ¿cómo esta persona va a venir a comprar $500 en un solo tiro, verdad? Y yo ganaba como $30 a la semana. Eso a mí realmente pues me hacía pensar y cuestionar muchísimo la posición en la que estaba, pero siempre fui muy agradecida con mi trabajo y esto también te lo quiero dejar a ti. Si tú estás en un trabajo, agradece por ese trabajo, porque gracias a ese trabajo estás fondeando tus cuentas, les puedes pagar a mentores. Entonces si tú te pones en una postura de agradecimiento desde ya, cuando lleguen los resultados, porque no puedes pasar del odio al amor de un día para otro, sino vive desde ya en agradecimiento sabiendo que eso que tú estás pasando por tu vida, ese trabajo es temporal, que no es el final de la película. Tú ves las películas, la mayoría de las películas pues terminan con todo lo que el personaje quiere. Entonces tienes que saber que ese trabajo que quizás no te gusta es parte de tu película, pero no es el final. Y cuando tú vas a trabajar desde esa posición, ya ese trabajo que se vuelve cansado, que se vuelve aburrido, agradeces por él. Y eso para mí ha sido súper importante porque fue lo que me llevó a otras oportunidades que hizo posible que yo pudiera invertir $2,000 de trading o haber perdido $3,000 en una mentoría y decir, no, ¿sabes qué? El próximo mes me caen $2,000 y los invierto nuevamente en la mentoría. Pero probablemente si yo no tuviera un trabajo como ese, yo hoy no te estuviera hablando. Porque claro, yo hoy te digo, te hablo sobre la data, sobre el hedge, sobre validar su sistema, pero yo tuve que invertir $20,000 para llegar a esa información y yo ganaba $30 a la semana. ¿Cómo yo iba a hacer eso posible? Entonces, eso para mí ha sido súper importante porque el trader, la mayoría de las veces cuando quiere ver la rentabilidad, no le da prestada importancia a su trabajo cuando ese trabajo le está permitiendo fondear sus sueños, fondear sus cuentas. Yo cuando llego a esta tienda, ¿verdad? Le pedí una oportunidad a Dios al ver a mi familia, pues que económicamente estábamos en la quiebra, estábamos a punto de perder la casa y yo matemáticamente, si yo quería ayudar a mis papás, yo necesitaba ganar más de $2,000 y cuando yo saliera a la universidad, pues apenas me iban a pagar $1,000 y yo decía, esto matemáticamente no me funciona, ¿qué hago? Oré y Dios me presentó el trading y ya después fueron frustraciones tras frustraciones. Después llego a un trabajo. Yo era hostess, que era la persona como que recibía a los clientes y los sentaba. Trabajaba como 8 horas, ganaba $750. Y después leyendo el libro de La Mente Millonaria, me lo leí. ¿Ustedes saben cuántas veces yo me leí ese libro? Se los puedo apostar que me lo leí unas 15 veces. Y yo todos los días me ponía al frente del espejo y decía, y repetía todas esas creencias que este libro decía. Decía muchas creencias que yo me las decía al frente del espejo. O sea, realmente yo cumplía el pie de las letras del libro y él decía, tienes que leerlo todos los meses. Yo lo hice todos los meses. Y así pasé de $750 a $1,200 en un mes. Porque yo sabía que si yo quería invertir, las mentorías en las que quería invertir costaban $2,000 y yo ganaba $750. Me iba a tomar mucho tiempo ahorrando el dinero. Entonces yo tenía que moverme. Y así fue como pasé a ganar $1,200 porque empecé a ser entrenadora personal. Era pues una habilidad que yo tenía desde los 14 años, pero no lo usaba por pena o sea, el punto es que no lo usaba. Y empiezo a usarlo, entonces empiezo a ser entrenadora personal por las mañanas y por las tardes, noches era hostess. Entonces ahí trabajaba como 14 horas, pero juntaba mis $1,200 y al final de cuentas pues lo único que yo quería era fondear mis cuentas en trading. Y después me despiden de este trabajo. Puedo decir que gracias a Dios llego a ser entrenadora personal. Imagínate, yo me estaba entrenando para ir a un gimnasio donde estaban multimillonarios. Fui entrenadora personal de multimillonarios, conviví con personas como el príncipe Harry en Inglaterra y a su esposa Meghan. Fue una locura porque fue un ambiente en lo que yo siempre soñé como no, que iba a ser $1,000,000 muy joven y eso me parecía mucho porque en mi entorno pues nadie hablaba de eso. Pero al yo llegar a un trabajo donde habían multimillonarios y en el gimnasio donde yo trabajaba, solamente el gimnasio costaba $15 millones
de dólares. Entonces para mí fue como, ok, 1 millón ya no es mucho. Y también ahí se me fueron cada una de las creencias que yo tenía con el dinero, con los ricos, porque yo tenía conversaciones con estas personas. Bueno, familia, me moví porque había mucho sol afuera. El punto es que, volviendo al tema de mi trabajo, en donde estuve con multimillonarios casi que todos los días, porque pues eran miembros de ahí, tuve la oportunidad de hacerle pregunta a cada una de estas personas y yo siempre pues estuve muy interesada como en su pasado, ¿sabes? Como si ahorita son multimillonarios y pues pude ver cifras muy altas en empresas de ellos, como 140 millones de dólares. Es una locura cuando yo vi esos números, yo wow. Pero cuando yo vi esos números, más allá de ver los números, yo me preguntaba, ok, ¿y tú de dónde vienes? Yo te preguntaba, ok, cuéntame un poco más sobre tu historia. Y muchos de ellos empezaron desde cero, entonces saber que esto rompe por completo todas tus creencias que te han dicho que no, que el rico es porque nace rico. Eso para mí se me fue inmediatamente porque pues lo estaba viendo, que eso era mentira, todo lo que me decía mi familia, que tú tienes que nacer familia de dinero para tener dinero, porque esas personas se construyeron desde cero. Imagínate, tú vienes desde la India con $200 en tu cuenta y te vas para Estados Unidos y te conviertes en multimillonario. Realmente pues hay que hacerse preguntas fuera de la caja y accionar también completamente diferente a los demás. Entonces, algo que yo hacía en mi trabajo, por ejemplo, es que yo tenía una hora de almuerzo y yo les prometo que durante 2 años que yo estuve en ese trabajo, cada hora de almuerzo yo comía en 15 minutos y el restante, 45 minutos que me quedaba, yo me ponía a ver cursos, a adelantar mi data. Yo agarraba esa hora para mi crecimiento personal o para lo que sea que tuviera que hacer con el trading, esos 45 minutos. La gente de hecho me criticaba muchísimo porque pues yo siempre pasaba con mi computadora y nunca socializaba, pero yo sabía que esos 45 minutos iban a hacer una diferencia en mi vida. Y pues hoy te estoy hablando aquí pues desde Brasil. Probablemente pues si no hubiera destinado ese tiempo extra en crecimiento personal o en hacer mi data, pues no estuviera grabándote este video. Ahí también entra qué tanto tú lo quieres. Hubo una época de mi vida también, bueno, en esa misma época que estoy trabajando ahí, porque trabajaba 12 horas. Yo trabajaba 12 horas. Una locura, 5 días a la semana, y mis días libres los sacrificaba. Yo no tenía días libres. Yo todo el tiempo estaba todo girado en torno a mi trading. Perdí amistades, me llamaron intensa. De hecho, me acuerdo que muchas personas en mi trabajo me decían, no, es que parece que no estuvieran aquí. Y yo, pues, gracias a Dios que se me nota. Porque, claro, yo estaba ahí, pero a la vez no estaba, porque yo sabía que eso era temporal para mí, que trabajar 12 horas diarias era temporal para mí. Entonces siempre tuve como, no sé cómo explicarlo, pero yo no era rentable. Yo me acuerdo que yo era como que me perdía en medio de mis sueños, como que, no sé, como estando aquí hablando contigo, que sé yo me iba y me imaginaba como mis fondeos, como fondearme 500k, 600k, y que yo sabía que lo que yo estaba viviendo en ese momento era solo parte de la película, pero no era el final de la película. Y eso también te hago la invitación a ti. Si hay que sacrificar sábados y domingos para poder avanzar con lo que sea tu trading, tu proyecto, hazlo. Es mejor decir un no temporalmente para decir un sí por el resto de tu vida. Por ejemplo, en ese momento, en esa época de mi vida, yo no tenía día libre. Yo sábados y domingos estaba haciendo data. Yo llegaba a mi trabajo, yo entraba a trabajar, imagínate que yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y tenía que levantarme a las 5 a alistarme. Entonces, gente que me alistaba, digamos que a las 5 ya todo tenía que ver en torno al trabajo. Y mi único horario, mis únicas horas libres era para mi almuerzo, que yo lo usaba para un trading. Y después de que llegaba a mi casa, llegaba a las 6 de la noche a mi casa, de 6 a 9 era pura data. Y cada vez que yo le dijera que no a mi agenda, le estaba diciendo que no a mi sueño. Muchas personas también quieren la rentabilidad, pero no quieren dar nada a cambio, no quieren sacrificar su tiempo. Y realmente a mí mis mismos mentores también me decían, no, es que tú eres demasiado intensa. Eres demasiado intensa, pero es que esa intensidad es la que te va a traer los resultados no vienen fáciles. Tú decides si esos resultados te toman, porque nunca ha sido cuestión de tiempo, es cuestión de habilidades, y tú decides si las aprendes en un mes, en 2 meses, en un año. A mí eso no podría haber tomado más de un año más. ¿Por qué? Porque mi familia estaba perdiendo la casa. Entonces, ¿qué hizo que yo me interesara por los mercados financieros? Ayudar a mi familia. Yo nunca tuve metas egoístas. De hecho, nunca giraron como en torno a Ferraris ni a carros, obviamente que me encantan, pero
siempre fue por mi familia, y gran parte por la que yo nunca me rendí en trading y por la que yo seguí empujando y por la que yo no me importó haber perdido menos $20,000 a los 22 años, menos $20,000 a los 22 años, más de 20,000 incluso, es porque yo no estaba haciendo esto, bueno, obviamente por mí, pero la razón principal es que no era una meta egoísta, lo hacía por mis padres, por poder ayudarlos a ellos. Entonces, cada vez que yo perdía, por ejemplo, una vez perdí $3,000 de trading y ellos mismos llegaron y me dijeron, bueno, ¿y eso que invertiste es qué? ¿Qué pasó? Ya deberías de dejar eso. Yo lo hacía por ellos, pero ellos no entendían lo que yo hacía. La gente no te va a entender. La gente no va a entender las horas de sacrificios, así como mis compañeros de trabajo no entendían porque yo siempre estaba con la computadora en mis horas de almuerzo y fui muy criticada. De hecho, me preguntaban que si yo estaba enferma, pero es que la gente no va a entender tu intensidad. Y de hecho, si te pones a ver, pon en internet cuántas personas hacen más de $10,000 al mes. Muy pocas. Entonces tú decides si tú quieres ser parte del montón o realmente quieres transformar tu vida. Pero para ello necesita acciones diferentes, resultados diferentes, porque si no vas a estar como los demás. Tú decides qué juego jugar. Entonces yo a los 19 años conozco trading. A los 19 años yo pedí una oportunidad. Yo lo oré y pedí específicamente el tipo de trabajo que yo quería tener. Estaba en la tienda en la que ganaba $30 y mi familia estaba a punto de perder la casa, entonces yo oré específicamente y le dije a Dios, dame una oportunidad porque yo no puedo aguantarme a tener 25 años para poder ayudar a mis padres. Matemáticamente, si yo me quedo estudiando esta carrera de dirección de empresas, pues en 5 años voy a ganar $1,000 y ellos tienen que pagar mínimo sus gastos, entonces no puedo hacer esto. Y le pedí, o sea, fui específica con lo que pedí, con todo. Tú tienes que ser específico con lo que tú estás pidiendo porque muchas personas no tienen lo que quieren porque no saben ni siquiera qué quieren. Y a los días pues llega el trading a mi vida a través de una red de mercadeo. Me voy a una conferencia en Colombia porque hablaban mucho del entorno, en gran parte por la que yo también invertí mucho dinero en educación, porque yo nunca perdí dinero como en cuentas de trading, en abrir una cuenta, no, siempre lo fue como invertía en cursos. Aquel curso pues que no me funcionaba, algo aprendía. Entonces yo me fui para Colombia, ¿verdad? A una red de mercadeo y hablaba muchísimo de crecimiento personal y estas personas decían, no, que 30,000, 50,000. Entonces yo vengo con que escuchar a esas personas y escucho a mi profesor de la universidad a la semana que no, que tú en 5 años vas a ganar $1,000 y te subieron el sueldo, de hecho te vas a ganar $1,200. Sí, como que no. Llegué a mi casa ese día y al día siguiente le dije a mi madre, mamá, ¿sabes qué? Yo voy a dejar la universidad. Y me enfoqué en trabajar, en todo mi trading, pues me lo tuve que pagar yo sola porque mis padres no entendían lo que yo hacía, tampoco entendían por qué yo invertía tanto dinero en educación. Fui juzgada de egoísta también. Imagínate que yo hacía trading por mis padres, invertía dinero para ayudar a mis padres y ellos no entendían lo que hacían, incluso pensaban que yo era egoísta porque yo ganaba $2,000, mis gastos eran $250, yo no subí mis gastos, pero el restante dinero yo todo lo invertía en cursos, todo. Mis padres necesitaban de mi ayuda, muchas veces les dije que no, temporalmente, con el dolor de mi corazón les decía que no, porque si yo primero necesitaba ayudarme yo a mí para poder ayudarlos a ellos. Recuerdo que una vez pues fui a un evento de trading y ellos necesitaban mi ayuda económicamente y yo les dije, hey, voy para Medellín, no puedo ayudarte ahorita. Y fui juzgada, me llamaron egoísta, pero yo sabía que ese movimiento iba a transformar por completo mi vida y pues en ese evento incluso yo conseguí información que nunca había conseguido. Gracias a ello pues estoy aquí. Yo pensé cuando el trading llegó a mi vida que el trading iba a ser fácil. Me lo vendieron que era dinero fácil, que ni siquiera necesitaba dedicarle mucho tiempo al día, que simplemente tenía que copiar y pegar una señal, que con un clic tú podías hacer $1,000, pero en realidad no fue así. Tardaron casi que 3 años para yo poder hacer esa cantidad de dinero con un clic. 3 años de frustración, 3 años de perder dinero, 3 años también en los que perdí mis amigos, en los que perdí mi entorno. No te lo dicen allá afuera, pero vas a tener que ser una persona completamente diferente a la que eres para poder ser capaz de lograr esos resultados. Bueno, yo llegué al trading a los 19 años. Yo estaba en una red de mercadeo y ellos me decían, no, que copia y pega tu señal y ya. Entonces yo, en aquel primer trabajo que tenía donde ganaba $30, yo me ponía a copiar las señales de ellos. Entonces imagínate, yo ganaba como $30 a la semana y yo perdía $60 antes de ir a mi trabajo. Recuerdo que una vez pues estaba operando en vivo, me iba súper bien, copiando las señales en la primera semana, pues qué sé yo, hice como $90 y yo, wow, es una locura, es 3 veces más de lo que yo gano en mi trabajo. Pero la semana siguiente perdí el doble. Perdí lo que había ganado y perdí lo que me tocaba hacer a mí en un mes completo, o sea, perdí como $200 en esa semana. Me sobreapalanqué, vinieron las emociones y perdí pues mis ahorros en esa noche. Después de ahí yo dije, como fue tan doloroso que yo dije, yo necesito
estudiar más para poder hacer esto porque estoy jugando literalmente. O sea, sabía que no lo estaba tomando en serio porque yo no había estudiado. Entonces yo sabía, necesito prepararme más antes de volver a invertir dinero. Resulta que me empiezo a preparar, a estudiar. Estudiaba 8 horas al día, se los prometo. En 3 meses me vi una academia con diferentes conceptos de análisis técnico. Me vi ondas de Fibonacci, patrones armónicos, oferta y demanda, ICT. O sea, ¿qué no me vi yo? Acción de precio. En 3 meses me vi todo ese montón de estrategias porque yo pensaba que entre más yo sepa de trading, más resultados voy a tener, pero en realidad es completamente lo opuesto porque tenía tanta información que era un arroz con mango y a la hora de tomar decisiones, pero imagínate, yo veía un patrón armónico, veía las ondas de helio, veía acción de precio, era una locura. Si yo perdía hoy, yo intentaba al día siguiente ir por más información porque yo decía como que si yo estoy perdiendo significa que estoy haciendo las cosas mal o que necesito más información para yo poder ganar siempre. Error número 1 y el peor que tú puedes cometer. Pensar que entre más análisis técnico tú sepas, más vas a ganar. Déjame decirte que es erróneo. Si tú quieres intentar querer la razón en el mercado hace lo que le da la gana. Y no ni siquiera necesitas tener la razón para hacer dinero. Entonces cada vez que yo me conectaba a la gráfica, como tenía tanta información en mi cabeza, tantos conceptos de análisis técnico, era frustración. Era como, o algunos días venía la temporalidad H1, el otro día la temporalidad diaria. No tenía ni siquiera nada de reglas específicas. Claro, me decían mucho como sigue tu plan de trading, pero nunca nadie me había dicho qué es un plan de trading, cómo se hacía. Nunca me habían hablado de que simplemente necesitaba una estrategia y con una estrategia yo podía sacar dinero. No había esa guía, había mucho ruido con la parte técnica de análisis técnico, pero no había esa información pues realmente de que valía tu hedge, que necesitas 300, 400 trades en data para tu poder de un solo patrón, ni siquiera necesitas muchos patrones. Eso yo no lo tenía. Entonces cada vez que yo me sentaba de gráfico era como déjame ver qué oportunidad se presenta, pero ni siquiera sabía que era una oportunidad para mí. Era muchísima frustración cada vez que yo estaba en un trade y perdía, me sentía como una perdedora. Entonces me notaba en la cara, pero los que me conocen y tengo amigos aquí viendo saben que pues se notaba muchísimo esta parte cuando a mí me iba mal en el trading, era que Ashley iba de mal humor por la vida. Y si yo ganaba me sentía como una ganadora, mucha euforia. Yo dije, yo no quiero que esto sea mi trading. O sea, yo quiero vivir de esto, pero me está siendo demasiado atormentante. Todo lo contrario que me han dicho que es súper fácil, que es simplemente con un clic, pero mi vida, mis relaciones, mi entorno se estaba yendo al carajo, porque claro, yo cada vez que yo perdía, era como yo no quería salir de mi casa, me agarraba tipo depresión, una locura. Entonces yo no quería que eso fuera mi trading en 3, 5 años. La peor etapa de mi trading fue cuando llegó un mentor, me había prometido resultados, me estaba cobrando $5,000, pues gracias a Dios por el trabajo que yo tenía, yo los podía pagar. Le pagué 13, recuerdo que le dije a mi padre como, ahora sí finalmente ya voy a ver resultados. Se lo dije a mi familia, mi vida me va a cambiar, se lo dije a mis amigos, porque yo estaba segura que que ese mentor me podía dar resultados. Resulta que le pagué $3,000 al inicio para iniciar y después los otros 2,000 se los pagaba pues en un mes. Ese mes operamos en vivo, familia, quemé mis cuentas. O sea, perdí los $3,000 y perdí como $1,000 más en cuentas de fondeo porque operaba en vivo con él y me las quemó las cuentas. Entonces a menos $4,000. Y mi padre al mes me pregunta, Ashley, ¿a ti cómo te está yendo con eso de la mentoría? Yo tenía un nudo en la garganta porque tía, había invertido $4,000, estaba en cero, pues gracias a Dios, pues el siguiente mes yo cobraba, pero tenía un trabajo fijo y yo tenía $2,000 y podía seguir invirtiendo. Pero, a ver, había perdido $4,000 con esa mentoría y pues ya lo peor fue que ya le había dicho a mis padres que pues yo estaba invirtiendo en trading más y le tuve que decir, papá, pues no me está resultando. Ese día pues mi padre, yo te dije que esas cosas ya las tenías que dejar, que eso ya no se está dando resultado, y siempre ellos me exigían, no me exigían, pero me pedían resultados porque ya llevaba mucho tiempo pues sin verlos. Incluso pues me juzgaron muchísimo la parte de que yo invirtiera pues todo mi dinero en mentorías. Y sí, de pronto pues esos $4,000 en mi casa los necesitaban, familia. En mi casa pues necesitaban ese dinero y yo lo estaba invirtiendo. Imagínate el dolor con lo que tú pues quieres ayudar a tu familia, pero en realidad el dinero que invertiste se lo pudiste haber dado a ellos que lo necesitaban para pagar las cosas en su casa y tú los perdiste. En ese momento pues yo estaba ya menos 20k, eso sumó menos $20,000. Tenía 2 años y medio ya intentando lograr la rentabilidad. Ya no sabía qué hacer, ya había invertido en diferentes mentores, no tenía ni idea
idea de cómo iba a llegar la rentabilidad, hasta que me sentía súper frustrada, también pues juzgada de parte de mi familia, hasta que escucho a un mentor, a un mexicano que hablaba muchísimo sobre hedge, que hablaba muchísimo como no traía como el casino, saca tu expected value. Nunca había escuchado a alguien hablar de esa forma sobre trading, de la manera probabilística y sobre sacar tus datos. Yo nunca. Y a pesar de que yo tenía menos $4,000, qué sé yo, en los últimos días, ni siquiera había pasado un mes de yo haber invertido esos $4,000, yo escucho a esta persona y yo llamo a una amiga y le digo, bebé, esta persona me puede llevar a los resultados que yo quiero. Ella me dijo como, o sea, tienes que esperarte un mes más, pero yo me ponía a hacer cálculos, ok, en un mes más yo pude haber avanzado con esta persona que me está dando pues referencias de algo que yo nunca había escuchado. En un mes más yo puedo transformar mi vida. ¿Saben qué hice? Agarré mi tarjeta de crédito y le pagué el mentor. No pude esperarle un mes más porque yo sabía que en un mes más yo iba a avanzar y iba a tener resultados a que si yo me quedaba de brazos cruzados a esperar a ver qué pasaba con este tipo. Y así lo hice y adivinen que en ese mes logré la rentabilidad. Y lo digo que lo logré porque finalmente empecé a entender que sin datos sin tú tener una estrategia validada por datos, lo único que tienes son opiniones, y las opiniones pues en el trading no facturan. Aprendí que sin sistema, y que ni siquiera necesito muchos conceptos de análisis técnico, simplemente un sistema que se repita a lo largo del tiempo para tú poder ver la rentabilidad que esté respaldada por datos, que tus datos griten que tú eres rentable. Nada de que es que yo creo que soy rentable o mi mentor me dijo que yo soy rentable. No, que la ventaja matemática esté respaldada por data. Ahí mi trading se transformó por completo, y esas emociones de frustración, de miedo, de ansiedad a la hora de operar también pasaron a ser secundario, porque todas esas emociones vienen porque tú desconoces cuántas pérdidas seguidas tú puedes tener, pero cuando tú conoces tus números, la confianza es diferente, y el psicotrading hay que trabajarlo, sí, pero pasa a ser más fácil. Entonces yo llego a este mentor después de haber invertido $20,000. Esta era mi última ficha, porque yo, si este no me hubiera funcionado, probablemente hubiera invertido en otro, pero fue un movimiento decisivo porque pues ya me había quedado sin dinero, me tocó pasar la tarjeta de crédito, y ahí yo me di cuenta que el trading no tenía que ser tan así, no tenía que ser tan frustrante, simplemente era aprender una estrategia y hacerle a esa estrategia una data de más de 300 trades. Como mínimo más de 300 trades. En mi momento, pues yo le metí 800 trades a esta data, y fue una época en la que yo no salía. Yo era como, mi rutina militar era como que yo me levantaba a las 5 antes de mi trabajo, a las 4 a hacer data, 1 hora, y después en la hora de mi almuerzo, ahí dedicaba 45 minutos a hacer data, y de 6 a 9 a hacer data. Por eso avancé tanto en un mes. Entonces en un mes yo ya tenía mis 800 trades en data. Mi mentor me decía que yo era muy intensa. Mi mentor me decía que yo era muy intensa, pero yo sabía, a mí no me podía tomar eso más de 3-6 meses o 2 meses. No, o sea, si yo ya tenía la información correcta en mis manos, era hora de poner la misma intensidad con la que había estado trabajando. Entonces cada vez que yo le dijera que no a mi agenda, le estaba diciendo que no a mis sueños. Entonces termino mis 800 trades en data, y al mes, muchachos, me fondeo con 100K. Me fondeo con 100K por primera vez. Empiezo a hacer trades de $1,000. La rentabilidad nunca se trató cuestión de tiempo, sino de habilidades, porque vimos que yo aprendí las habilidades correctas en un mes, y en un mes vi resultados. Y venía de 2 años de estar perdiendo dinero, 2 años de frustración, 2 años de miedo, de insomnios, de ¿será que sí voy a ser rentable? ¿Será que sí voy a ver resultados? Entonces tú decides si esas habilidades las aprendes en poco tiempo o en mucho tiempo. Todo va a depender de la intensidad que tú pongas. Actualmente estoy fondeada con 600K. Logré fondear $500,000 en una semana con Topstep, que es una de las mejores empresas de fondeo. Me he formado con los mejores en la industria, en la parte de crecimiento personal. He tomado aviones solamente para ir a conferencias. El año pasado fui a Medellín y tuve conversaciones con traders que gestionan más de 7 cifras. De hecho, mis mentores son mentores que pues gestionan $17 millones en capital real. Son mentores que sistematizan estrategias en fondos de inversión de bolsa en Nueva York. He pagado por entorno, porque no es que he pagado por entorno para estar en las mesas correctas. Y gracias a esa mentalidad también he traído información al mercado latino sobre las empresas de fondeo y cómo usar hacks, por ejemplo, para fondear 750 cada una semana. Mi primer estudiante, de hecho, se llama Jordan, y este chico llegó a los 750K en una semana, perdón. Te puedo decir que mi rentabilidad no viene por mi habilidad de análisis técnico. Mi rentabilidad viene porque, número 1, siempre se lo pedí a Dios.
y todo esto que estoy viviendo pues es parte de las oraciones que yo le pedí a Dios. Yo fui específica el tipo de vida que quería tener, el tipo de trabajo que quería tener, el tipo de entorno que quería tener y pues actualmente lo estoy viviendo. Te diría que mi rentabilidad viene porque Dios ha puesto a las personas correctas, a los quienes, para que yo llegue a la información, pero también tengo que poner de mi parte y tú también tienes que poner de tu parte. Esa intensidad de la que te hablo, de que si tenía que sacrificar un fin de semana, si la que tenía que sacrificar mis horas de almuerzo durante mi trabajo, horas de sueño, pues lo hice, y gran parte pues de las consistencias ha sido, de la consistencia en mi trading, ahora que tengo mi data, es mi disciplina, mi ejecución militar, y esto lo he logrado a través de diferentes protocolos. Por ejemplo, para yo poder operar en vivo tuve una preparación previa, que yo ya lo tenía, pero fue como más intensa. Entonces te pongo como un ejemplo, ejecución militar para mí no es simplemente venir y demostrar ese dominio propio, esa disciplina en la gráfica, sino realmente que sea parte de tu identidad. Si tú ves Cristiano Ronaldo no se entrena para ser ágil durante el partido, se entrena fuera del partido. Entonces desarrollar como esos entrenamientos, y para la forma en la que yo lo hice, por ejemplo, fue a través de ayunos. Yo me ponía como ayunos intencionados, y yo soy cristiana, yo creo en Dios, creo en la Biblia, no soy para nada religiosa, pero bueno, creo en Dios. Y yo hacía como ayunos intencionados en los que me ponía periodos específicos en los que podía comer. Eso desarrollaba muchísimo mi dominio propio, pues qué mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Con tu alimentación. Te reto a esto, ¿quieres tú desarrollar disciplina? Empieza por tener tu alimentación. Entonces yo me ponía como ayunos de 16 horas, y ponía intencionadamente. De hecho, la primera vez que llegué a más de $10,000 en el mes fue cuando pues lo intencioné de esta forma. ¿Qué significa un ayuno intencionado? Simplemente poner como una meta específica que tú quieres desarrollar. En ese momento lo que yo quería desarrollar en mi trading era dominio propio, entonces literalmente lo anotaba y en un cuaderno, y siempre pues lo puedes hablar con tu creador, con Dios, con Jesús, con quien tú creas. En mi caso yo creo en Jesús, y yo lo hablaba con él. Yo se le pedía como todas las mañanas, cada vez lo que me levantaba era como que buscarlo a él y pues pedirle ese dominio propio que no estaba teniendo. También se ve después, antes de cada sesión operativa, salir a correr o ir a nadar todos los días, así esté lloviendo, así esté yo enferma. Eso es parte de mis protocolos. Y cuidar muchísimo lo que tú ves, con quien tú te rodeas, lo que tú escuchas. Y yo diría que rodearse de las personas que ya están donde tú quieres estar es súper clave. Actualmente sigo teniendo esos protocolos desde la hora que me levanto. Yo le llamo ejecución militar, entonces me levanto a las 4 o 5 de la mañana, empiezo mi día siempre con oración, agradecimiento, y después voy a hacer cardio. Puede ser como nadar o correr, algún tipo de ejercicio al aire libre, porque esto me ayuda muchísimo en mi concentración para mi trading. Es mi tipo de entrenamiento, porque si tú ves, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no entrena su habilidad de agilidad en los partidos, los entrena fuera del partido. Tiene que tener protocolos para poder desarrollar ese dominio propio fuera de la gráfica, para no venir a improvisar esa disciplina en la gráfica. Si simplemente tú lo entrenas fuera, por ello es fácil desarrollarlo. Para mí es muy fácil ahora tener dominio propio y tener esa disciplina en la gráfica, porque yo me entreno todos los días. Actualmente incluso me entreno todos los días para poder llegar a ese punto. Desde, como les digo, los ayunos de 16 horas. Entonces yo tengo control a qué hora como. Tengo horarios específicos, y eso también en gran parte me ayuda a cumplir con mi palabra, cumplir lo que digo que tengo que hacer. Actualmente sigo teniendo diferentes mentores. De hecho, estoy en Brasil. Vine a Brasil únicamente para un mastermind. Me sigo educando con los mejores en la industria. También sigo teniendo un psicólogo, un performance coach. Tengo 1 año ya, y yo tuve una conversación con un trader que gestiona 7 cifras, y él tenía 2 años ya gestionando 7 cifras, y él tenía el mismo coach, o tenía alguien que le diera ese acompañamiento en la forma de su performance en trading, en la parte de su ejecución. Entonces yo ahí aprendí, si esta persona que ya tiene más experiencia, que ya gestiona 7 cifras y tiene un coach, tiene alguien que lo acompaña en la parte de la mentalidad, pues yo también. Y tomé la decisión hace 1 año, y actualmente pues sigo teniendo ese acompañamiento a través de diferentes coaches, psicólogos, los mejores que me ayudan en la parte de mi performance, y también traigo lo mejor pues a mis chicos. Si tú estás en el camino del trading y actualmente no tienes resultados, yo te diría, enfócate en aprender una estrategia, solo una, y no le comas cuenta a tu mentor. Simplemente
a esa estrategia, hazle una data de 300 trades y aprende lo más antes posible la habilidad de cómo sistematizar estrategias. Si tú aprendes la habilidad de cómo sistematizar estrategias, a ti nunca nadie te va a vender algo que no es rentable, o incluso tú, porque date cuenta que es una habilidad que nadie allá afuera te está enseñando y es una de las más potentes, porque yo incluso una vez pues mi estrategia bajó muchísimo el win rate y me quemó todas mis cuentas de fondeo, porque yo sabía, porque en X condiciones de mercado, por ejemplo en condiciones tendenciales, era de muy baja rentabilidad, pues yo tomé la decisión, podía haber seguido con ella, pero no quería yo perder mis cuentas de fondeo cada vez que esas condiciones se presentaran de mercado. Era rentable, sí, pero yo no quería empezar desde cero cada vez que a nada le tocara querer tener movimientos tendenciales. Entonces, ¿sabes qué hice yo? Simplemente compré otra estrategia y le monté mi data, mi plan de trading con 800 trades y me volví a tener la misma rentabilidad, retorno del 50-60% en un mes, con una estrategia diferente. Entonces, lo más importante, diría, y me hubiera encantado a mí que alguien me dijera hace 2 años, aprende a sistematizar estrategias de trading. Tener una estrategia no es lo mismo tener un sistema. Necesitas conocer el expected value, cuáles son los mejores, peores escenarios, planes de contingencia. Esta habilidad, si tú aprendes esta habilidad, tú puedes ser rentable con los conceptos de análisis técnico que tú quieras. Las condiciones del mercado el día de mañana cambian. Simplemente vas, te consigues otra estrategia, le montas tu data, le montas tu plan de trading basado en data y puedes ser rentable con ello. La siguiente habilidad, que es para mí la base de todo, porque por más data que tú tengas, si no desarrollas tu habilidad de ejecución militar, le digo yo, tú nunca vas a ser rentable, porque si tú no apretas los botones de compra y venta cada vez que esa ventaja matemática que te ha demostrado los datos que funciona, si tú no sigues tu plan, tú nunca vas a ver resultados. Se puede ver hermoso la matemática en el Excel, pero en tu MetaTrader 5 no se va a ver igual, porque necesitas seguir cada una de las reglas. Entonces, la ejecución es lo siguiente que yo haría. Trabaja, entrena tu habilidad de ejecución, y entrenar tu habilidad de ejecución no es simplemente leer un libro, leer un podcast. No, realmente, como te digo, busca protocolos que te permitan ser disciplinado y tener su dominio propio fuera de la gráfica. Busca también apoyo en la parte de tu performance en trading. Mi trading se transformó por completo. De hecho, la primera vez que yo llegué a los 500K en fondo, no lo hice sola, lo hice con un coach, contraté un coach y mis resultados se dispararon. Y actualmente tengo un año con un psicólogo y con un coach. He visto cómo personas, incluso dentro de la comunidad de Hesco, pasan de $0 fondeados a estar fondeados con 100K y hacer trade de $2,000 con este acompañamiento, la parte de su ejecución y la parte de la data. Y recordar que pues el trading no se trata de tener la razón. De hecho, puedes hacer dinero sin ganar todos los trades. No hace falta que ganes todos los trades para hacer dinero, simplemente jugar con una ventaja matemática que esté respaldada por un expected value, que los datos griten que tú eres rentable. Porque si tú no estás operando con datos, es como que un cirujano está operando a ojos ciegas. Es patético. O sea, date cuenta que es patético. Esta es una profesión de matemáticas, de números, y que tú no los conozcas es simplemente, no puedes exigir rentabilidad. Es como que tú digas como que no, me estoy comiendo una hamburguesa y voy a bajar de peso, pero te sigues comiendo la misma hamburguesa todos los días. En 2 meses lo que vas a estar más gordo. Entonces, si piensas que haciendo lo mismo, operando por intuición, operando sin data, sin respaldo matemático, vas a cambiar tu rentabilidad. Déjame decirte que en 2 meses, en 1 año, en 7 años vas a seguir en el mismo punto. Y bueno, familia, los invito a compartir este video, a comentar esos clics mentales que pues realmente tuvieron con este video, para seguir compartiendo y aportándole muchísimo valor. Se los agradecería si pueden compartir este video con más amigos de trading, y también que se unan a mi canal, que aporto muchísimo valor por ahí.